Unidad 2. Corrientes del pensamiento. La educación como fenómeno social. Presentado por CIPAS número 4, las literatas. Conformado por Laura Gómez, Lady Paola Soto, Ángela María Páez. En compañía del CIPAS número 8, de Doors. Conformado por Daniela Restrepo, Giselle Saavedra, Raúl Gutiérrez y Sandra Villarraga. Bienvenidos a su programa Senderos Sociológicos de la Educación. ¡Wow! ¡Wow! Sociología de la educación. La sociología y sus conceptos básicos. Algunos de sus conceptos son sociedad y cultura, grupos sociales, desigualdad y cambio social, estratificación o clases sociales. La primera idea que debemos dejar en claro cuando nos adentramos a la interpretación de las relaciones y fenómenos sociales es que su objeto de estudio está vivo y en constante transformación. Por ende, debemos entender que la sociología no es una ciencia exacta. Podemos comprender a la sociología como el estudio científico de las relaciones de grupo que se producen entre los seres humanos, por tanto tienen una visión de conjunto y objetivo general. Vamos a mencionar dos de esos objetivos. El primero, observar y analizar de forma sistemática la complejidad del desarrollo social. Y el segundo, el grado de organización que los humanos hemos producido a lo largo de nuestra historia. Dichas relaciones sociales se traducen en prácticas culturales. De aquí se desprenden elementos importantes como lo son las acciones de los sujetos involucrados y sus repercusiones, las repercusiones en el Estado y las prácticas legales, y el sistema educativo y las normas jurídicas. La sociología utiliza diferentes métodos de investigación. Vamos a mencionar dos: el empírico y el análisis crítico. En estos dos métodos se perfecciona y se desarrolla un conjunto de conocimientos acerca de la actividad social humana con el propósito de aplicar conocimientos a la consecución del bienestar social. A continuación, mencionaremos algunos de los componentes básicos más importantes. Partir de los principios de que la sociedad humana se expresa de manera diferente, teniendo en cuenta todas las experiencias de la vida. Comprender y expresar en todo momento la idea de que la diversidad cultural de vivencias humanas por medio de la historia no dependen únicamente de los factores biológicos, psicológicos y políticos, además de los económicos, sino que todos esos factores que interactúan como realidad única, respondiendo a las necesidades propias en el momento actual de cada una de las personas. Sociedad y cultura. El concepto o idea nos remite invariablemente a las relaciones entre individuos. La conducta humana se halla orientada de múltiples maneras hacia las otras personas. Los seres humanos no solamente viven juntos, sino que cotidianamente se encuentran en interacción, respondiendo unos a otros, orientando sus acciones en relación con la conducta de los demás. Esto siempre con un mismo fin: allegarse en algo que necesitan y ayudar a los demás a conseguir sus fines. Desigualdad y cambio social. La sociedad está dividida en capas o clases ordenadas jerárquicamente, acorde con el desarrollo y sus habilidades y conocimientos, con la pretensión de que cada sociedad funcione de manera coordinada, y también que es la colectividad la que define los rangos o importancia de cada individuo. La desigualdad social, pese a ser estudiada por todas las corrientes del pensamiento sociológico desde el siglo XIX, persiste en una contradicción estructural del sistema, aunque existían innumerables ejemplos de grupos y personas que han buscado por todos los medios disminuirla o erradicarla. La sociología de la educación. La educación tiene una estrecha relación con la sociedad y con las formas pedagógicas propias de cada cultura,
cuya íntima correspondencia con los sistemas sociales generales nos permiten pensar en la educación como un perfeccionamiento personal y al mismo tiempo colectivo. Funciones sociales de la educación. La educación es sobre todo un fenómeno cultural humano. Forma parte de un proceso histórico colectivo consciente, donde la filosofía, la moral política de los gobernantes y grupos políticos con diversas ideologías concretan el ideal, métodos y estrategias, además instrumentos a utilizar dentro de los procesos sociales de enseñanza y de aprendizaje. Todo esto orientado y acorde con los ideales históricos contenidos en la Constitución. Dichos procesos educativos se encuentran históricamente determinados. Esto quiere decir que para llevar a cabo cualquier análisis del fenómeno educativo, deberán ser tomados en cuenta las relaciones sociales y las características ideológicas de los actores involucrados en la lucha para transformar y conducir a la educación. En este sentido, se reafirma el papel del sistema educativo en la reproducción del sistema capitalista, su división social del trabajo, la cultura y las ideas políticas dominantes mediante la lucha por el poder del Estado. Teoría educativa, las diferentes corrientes de la educación. Las corrientes de la educación son teorías de investigación que describen, explican y conducen la comprensión de los aspectos educativos de un contexto. Corrientes pedagógicas contemporáneas. Las teorías de Durkheim y Dewey. Émile Durkheim fue sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. Destacó pronto como estudiante, lo que le permitiría acceder en 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por lo que se licenció en filosofía en 1882. Enfocado hacia la educación, Durkheim postulaba que la educación es única y múltiple, es decir, la educación ha variado mucho a través de los tiempos y según sus países. En las ciudades griegas y latinas se enseñaba al individuo a convertirse en un esclavo de la sociedad. Es por eso que él decía que independientemente de las diferencias de religión, costumbre y cultura, a todos los niños se les debe enseñar lo mismo. John Dewey, pedagogo y psicólogo, nacido en Vermont el 20 de octubre de 1859. Un impulsor esencial de la pedagogía progresista, padre de la psicología progresista. Se refiere a dos tipos de escuela. Escuela tradicional se caracteriza porque el maestro es la base del éxito de la educación, por lo tanto el modelo a imitar y a obedecer. El papel del niño es solamente repetir. La disciplina y el castigo también se consideran suficientes para el desarrollo de las virtudes humanas del alumno. Se le impone al niño modos de ver, pensar y actuar. También encontramos la escuela nueva. Su finalidad es la formación de alumnos con pensamiento crítico, social, participativo, constructivo y reflexivo. La escuela es la única forma de vida social que funciona de manera abstracta y es directamente experimental. Las teorías de Gramsci y Freire. Antonio Gramsci fue un filósofo teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Su visión del hombre es considerarlo como creador de signos de su interrelación social. Él dice que el hombre es productor del sentido al estructurar códigos de significación que sean interpretados. Él afirma que al hombre se le debe formar desde la adolescencia para que de adulto sea un productor de bienes espirituales y materiales. Su principio educativo está basado en la relación de la escuela con la vida y en la formación de nuevos intelectuales. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido. Se dedicó a alfabetizar a personas adultas
inventando su propio modo de alfabetización, el cual tiene como finalidad que el adulto aprenda a leer y a escribir su historia, su cultura, su esclavismo y así pueda conquistar el derecho a expresarse y decidir su vida. Él se ocupaba de los hombres y las mujeres no letrados o de aquellos a los que llamaban los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo y abrirse a otros mundos. Los aspectos sociales de la educación mediante propuestas teóricas contemporáneas. María Montessori. Ella propuso un plan para la educación de niños deficientes. También fundó en Italia una escuela de enseñanza especial. Descubrió que el niño tiene una serie de características psíquicas diferentes a las del adulto, las cuales hay que potenciar y desarrollar para liberar al niño. Los principios básicos de la pedagogía Montessori son la mente absorbente, los periodos sensibles, el ambiente preparado. Ovis de Clory. Su teoría educativa está relacionada con la globalización y los centros de interés. Propone el método ideovisual, innovación de los programas y métodos de enseñanza. Distingue 4 necesidades fundamentales del niño, las cuales son necesidad de nutrirse, necesidad de protegerse, necesidad de defenderse y necesidad de actuar. Marca 3 corrientes en el origen del movimiento de la educación: lo místico, lo filosófico y lo científico. Celestine Freinet dedicó su vida a desarrollar una pedagogía realista y práctica, pues buscaba la educación de todos y no solo la de un grupo. La educación debería estar basada en los intereses de los niños, en su libertad de acción y vinculada con el medio ambiente que lo rodea. La educación parte del niño y todas las técnicas que trabajó están basadas en él. Le da al niño un papel activo, de acuerdo con sus intereses. La educación es una preparación para la vida social, por eso promovía una transformación de la sociedad. Lev Vygotsky planteó un modelo sociocultural en donde consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, que se produce mediante la interacción de los factores social y personal. Conceptualiza la escuela como un escenario cultural mediante el cual el alumno se apropia de los instrumentos de mediación que le ayudará en el proceso del desarrollo de sus funciones mentales. Jean Piaget. La propuesta de Piaget se fundamenta en sus investigaciones experimentales sobre el desarrollo evolutivo del pensamiento de la niñez. Consideraba que el fin de la escuela era la formación de los alumnos en los métodos de trabajo e indagación y no en una prueba final que se basara únicamente en la acumulación momentánea del conocimiento. Estudió el desarrollo cognitivo de los niños, analizándolos durante sus juegos y mediante entrevistas, estableciendo que el proceso de maduración moral se produce en 2 fases, la heteronomía y la autonomía. Los 3 enfoques educativos más importantes. Encontramos el cognitivismo, en donde el aprendizaje es un proceso por el cual se descubre las relaciones entre los fenómenos. Dicho aprendizaje se vincula con lo que los estudiantes saben y cómo lo adquieren. El aprendizaje ocurre porque el estudiante participa activamente en comprender el ambiente. Con su gran aporte, el cognitivismo ha sido parte del proceso educativo como una teoría, como una técnica para explicar, desarrollar e implementar procesos de enseñanza-aprendizaje. Encontramos las siguientes teorías: la teoría de Gestalt, la teoría del campo cognitivo, las teorías genéticas
el enfoque histórico-cultural, el enfoque cognitivo. Conductivismo. Su teoría está basada en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción del individuo y su medio. Teoría conductista. Teoría psicológica que se centra en el estudio del comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta, premio-castigo. El aprendizaje ocurre debido a una asociación entre estímulo y respuesta. Esta respuesta es apropiada a dicho estímulo. Se define al aprendiz como un ser autómata al cual se le suministra información produciendo un resultado determinado. Teorías. La teoría conexionista. Teoría del condicionamiento sin reforzamiento. Teoría del condicionamiento con reforzamiento. Constructivismo. Es una teoría que equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de las experiencias. Este aprendizaje permite crear propios procesos de solución. Promueve la creatividad, establece relaciones racionales y significativas con el mundo. El aprendizaje ocurre mediante la estimulación de 3 elementos: la disposición, la actividad instrumental y los conocimientos previos. Las teorías son: teoría genética, teoría sociocultural, teoría del aprendizaje significativo, prolongación en la teoría de la asimilación, teoría de los esquemas desarrollados. Hoy hablaremos sobre Émile Durkheim, quien fue un filósofo y pensador francés. Durkheim, conocido por ser uno de los padres de la sociología moderna a la altura de Marx. Durkheim fue el primero en hablar de hechos sociales como tal, que debían ser estudiados con las herramientas propias de la sociología. De ese modo, analizó temas como la conciencia social o colectiva, la solidaridad o la anomía, que es el estado de desorganización o aislamiento por falta de normas sociales. Definición de educación por Durkheim. Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no lo están para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio espacial al que está particularmente destinado. Vamos a hablar de algunos postulados de Durkheim. 1. La educación es única y múltiple. Única porque todos estaban unificados por el mismo aprendizaje en cuanto a valores y educación religiosa. Era lo que amalgamaba a una sociedad tan dispersa. Y múltiple porque en todos los estratos sociales no era lo mismo la formación de un burgués a la de un campesino o artesano. 2. Las profesiones vienen a ser la multiplicidad. Algunos se formaban como burócratas, otros como obreros, gerentes o dirigentes, pero ellos están unidos por la misma educación primaria que los campesinos. En esta educación primaria era básicamente el conocimiento y el respeto, por ejemplo, a la ley, al civismo, la apreciación a la ciencia y el conocimiento científico y los derechos ciudadanos. Esto era la principal herramienta de la cohesión social. Y en la secundaria pues ya sería la formación por la que iba a elegir cada una de las personas según su ámbito social. 3. La socialización. Para Durkheim era el único modo de vivir en sociedad garantizando una educación común que insertara a los niños y a las instituciones en valores sociales, reduciendo el egoísmo innato de cada persona. Gracias, eso es todo. El marxismo en la educación. En primer lugar,
se debe hacer claridad sobre un elemento importante y fácilmente confundible. Marx no era marxista. El marxismo es un término leninista que aboca a algunas posturas de Marx respecto a la economía y la política, pero más cercanos a su militancia comunista que a la crítica de la economía política. Para empezar, es importante aclarar que Marx tenía una visión dualista de la realidad social que estaba compuesta por dos clases sociales antagónicas. Por un lado, se encontraba las clases burguesas, que es definida por Marx como una clase revolucionaria, en comparación con la sociedad feudal, pues después de su aparición cambió la manera de producción de riqueza de la propiedad sobre la tierra a la propiedad de los medios de producción. En contraparte, a la burguesía aparece la clase obrera o proletaria, que además emerge de la existencia de la burguesía como nueva clase dominante. En una época en que la educación se caracteriza por nuevos desarrollos, abandonando el misticismo existente en la sociedad feudal y donde la cultura se democratiza cada vez más, predomina la modalidad privada exclusiva para quienes tienen la capacidad de pagar por la adquisición de estos nuevos conocimientos. Aparece la concepción de Marx sobre dicho modelo. Para él, la educación debe tener tres grandes características. Debe ser laica, gratuita y sobre todo pública. En el pensamiento de Marx existe un evolucionismo social, refiriéndose a la historia de los modos de producción desde el feudalismo primitivo hasta el capitalismo, siendo el comunismo la etapa que sigue y en donde se desarrollarían las fuerzas productivas de una sociedad y se abolirían las clases sociales, formando una única clase donde la propiedad privada sobre los medios de producción no tendría cabida y todos los bienes de la sociedad, incluyendo la educación, deben ser repartidos de manera equitativa y democrática, siendo el Estado el garante de que se puedan cumplir dichas condiciones. A pesar de todas estas apreciaciones alrededor de la educación, no hay claramente un modelo educativo en Marx, ni siquiera en el manifiesto del Partido Comunista, el cual es la declaración de lo que se supone la superación del modo de producción capitalista. Tutsi. Sin embargo, a principios del siglo XX, con el triunfo de la Revolución Socialista en Rusia y con la creación del primer Estado obrero, empiezan a aparecer los primeros conceptos claramente pedagógicos a partir de la teoría de Marx, lo que sí podríamos denominar marxismo. Su principal exponente será Makarenko, con la aplicación de la praxis en el modelo educativo, o dicho de otro modo, la combinación de teoría y práctica. El principal aporte de la teoría marxista en la pedagogía es el uso de la educación para el desarrollo social y no para el desarrollo personal, como era la concepción tradicional de aquella época. La educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Anton Makarenko, Unión Soviética. Muchas gracias. Continuando con nuestra exposición, hablaremos de la teoría de Lois Althusser, filósofo francés, quien denominó los tres componentes de la sociedad, los cuales son la política, la economía y la sociedad. Estos sistemas de formación Althusser los denomina aparatos ideológicos del Estado,
posteriormente aplicado en las instituciones privadas con una formación política impresa en una página en blanco que afecta a la identidad del individuo. La única forma de individualizar al individuo es sometiéndose a sí mismo a partir de los valores existentes en la sociedad. La individualidad es reconocida de la misma manera en que un infante se interna en el orden semiótico lacaniano. Lois Althusser aborda que el tema de la ideología en la sociedad, desprendiéndolo del concepto de ideología y elevando a una categoría de análisis, en síntesis, su estudio es denominado como la ideología de la ideología. En este sentido, toma en cuenta el papel de la sociedad como reproductora de elementos ideológicos, la construcción por parte del Estado e instituciones con un poder sensible a la sociedad. Althusser los considera como aparatos de Estado, término adherido por Marx a los elementos reguladores y represores de una sociedad, creados en dos niveles. El primero contiene a las instituciones gubernamentales como son el gobierno, el sistema de administración y recaudación con sus respectivas formas de sancionar, y en el segundo plano relativo a las funciones formativas como son la religión, la educación formal en las escuelas, la familia y los gremios en artes y ciencias. El individuo es solo un actor dentro del marco de los aparatos del Estado. No puede determinar su papel. Quien dirige todo el entramado social es la ideología dominante. Es ella la que determina el papel de cada uno. Puede haber varias ideologías compartiendo el tiempo y el espacio, pero solamente una es la encargada de dirigir los aparatos estatales, en este caso la dominante. Las otras ideologías se confunden en una para destronar a la dominante y luego ejercer una hegemonía, allí entrar una nueva lucha de clases. La ideología también es determinada por la historia, pero la historia forma parte de un aparato ideológico del Estado. Entonces, la ideología se reproduce a sí misma por medio del estudio de su evolución. Cada hecho histórico estudiado sirve para confirmar la supremacía de la ideología dominante. Por eso, es casi imposible que el individuo sea libre y actúe de forma autodeterminada. Si el Estado es una máquina de represión que permite que las clases dominantes aseguren su dominación sobre la clase trabajadora para someterla al sistema de extorsión del plusvalor, significa que en la sociedad prima la represión sobre la ideología. Entonces, el individuo debe formar parte del engranaje represor si no quiere ser extorsionado. En otras palabras, en el Estado capitalista hay dos opciones para el individuo: se es extorsionador o extorsionado. El problema empieza cuando el individuo no tiene la libertad de decidir en qué bando quiere estar, ya que el papel de cada quien lo determinan los agentes de la ideología, es decir, dirigentes, políticos, maestros, gerentes, entre otros, no cada individuo. Por lo que sería necesario poner en énfasis las funciones reales de la escuela dentro de este proceso de reproducción del sistema capitalista y de las clases. Althusser considera que la escuela actualmente sigue funcionando como un instrumento básico del proceso ideológico, en el sentido de que no solo actúa a favor de la reproducción ideológica general de la sociedad y de las relaciones de producción, sino también en favor de la íntima relación entre la escuela y el Estado. Por tanto, la escuela aparece como un instrumento fundamental a través del cual se introduce y se estructura aquello que es considerado el fundamento de la concepción del Estado y de la sociedad civil contemporánea. Las ideologías prácticas hacen referencia a la práctica social en todas sus denominaciones, económica, política e ideológica, constituida según el autor por un sistema de representaciones falsas, por lo que el autor a la ideología en términos generales es una concepción falsa, deformada en su teoría y en su práctica social. La ideología que nos presenta Althusser tiene su vínculo con las relaciones sociales, es decir, con los mecanismos fundamentales de la sociedad, los cuales no se muestran con nitidez. Y otro elemento con el que se debe vincular en la escuela de las clases, es decir, cómo el capitalismo influye en la definición de las contradicciones fundamentales basadas en el capital y en el trabajo. Esto determina la aparición de lo que el autor denomina fenómeno ideológico, como un conjunto o sistema de representaciones falsas que deforman el conocimiento y la realidad social. Además,
Cabe destacar que el hecho de que el capitalismo contemporáneo se acentúa en el ámbito político de la lucha ideológica y mediante la utilización de los medios masivos de comunicación y su influencia en la escuela y el Estado, si nos basamos en la teoría ideológica del autor, este nos presenta diferentes entre dos grandes procesos. Primero, el proceso intelectual. Segundo, los fenómenos ideológicos, es decir, distingue por parte a la ciencia y por otro a la ideología como términos antagónicos y totalmente diferentes. La producción intelectual aparece como una ideología teórica y los fenómenos ideológicos como una ideología práctica, la búsqueda del conocimiento por medio de la dialéctica. La sociedad es vista como un campo de conflictos y tensiones, desigualdad y dominación de los sectores, entre muchos otros. El conflicto como dinamizador de la sociedad, dando lugar a cambios para el desarrollo, la educación como transmisión de ideologías. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. La reproducción de la producción es necesaria. Un ejemplo de la vida real sería el SENA. Dado que el mismo capitalismo requiere que en nuestra sociedad exista una mano de obra económica. Segundo, estandarizada, ya que en esta institución los saberes son estandarizados, es decir, siempre se está manejando el mismo proceso de aprendizaje, siendo esta como una capacitación. Vemos cómo nuestro país indirectamente genera una mentalidad de empleado, dado que el SENA les da a los estudiantes el saber previo, la ya nombrada capacitación continua. Adicional a esto, les da el contrato de aprendizaje en una empresa donde se va a ganar menos del salario mínimo, sin derecho a cesantías ni a pensión, mientras que los grandes empresarios se lucran con el pago de sus impuestos. El mismo capitalismo necesita tener un continuo desarrollo para sostenerse, es decir, el capitalismo es la célula dentro de nuestra sociedad, dado que tiene el mismo proceso, crecer, madurar, reproducirse, y en el momento en el que muere ya ha sido reemplazado por una célula nueva, pero con el mismo funcionamiento. En biología se le conoce como resistencia bacteriana a los microorganismos que son resistentes a los antibióticos, pues estas desarrollan inmunidad contra el mismo. Si llevamos este ejemplo, en el capitalismo pasa lo mismo, genera resistencia y se acomoda rápidamente al cambio, ya que este siempre genera un sentido de necesidad dentro de la sociedad. ¿Cómo puede el sistema saber qué nos gusta? Es muy fácil. La respuesta está en nuestras redes sociales. Estas saben con certeza qué vemos a diario, a qué le damos me gusta, cuánto tiempo duramos viendo una imagen o un video, nuestros temas de interés. Y debido a estas horas, nosotros somos ahora el producto a vender. Los aparatos ideológicos y judiciales. El sistema judicial dice que el capitalismo en sí es algo que tiene mucho poder, dado que puede llegar a cambiar la parte judicial del Estado. Un ejemplo en nuestro país, en Colombia, vemos cómo este ha hecho y deshecho y cómo pasa por encima de los derechos humanos y los derechos ambientales. Las leyes colombianas favorecen siempre a ese sistema y, como lo dice Althus, siempre se va a necesitar una jerarquía y esta es la que genera que el capitalismo nunca muera. Este monopolio, dirigido por unos pocos que son prácticamente dueños de todo, siempre están en búsqueda de más. El poder es un atractivo que los seduce al punto de querer hasta controlar lo que piensa la gente. Esto es fácil cuando se tiene el poder, pues la manipulación de los medios de comunicación es corrompida y esta a su vez cumple el papel de legado histórico. Un legado que con dinero siempre será a favor de los más ricos.
La revolución de los medios y la educación. Antonio Gramsci. Italiano. Desarrolló una serie de ideas a partir del marxismo que ayudarían a transformar el mundo, fundamental para crear el marxismo cultural, que en algunas variantes resulta ser la ideología imperante de hoy en el mundo de Occidente, una ideología que se ha impuesto a través del dominio de la educación y de los medios de comunicación. A partir de su análisis sobre la hegemonía y la manera como la dominación ejercida por las clases dominantes proviene más del dominio cultural que del dominio político, encontramos cómo a partir de la revisión de las posturas de Lenin y de Marx sobre la toma del poder, llega a conclusiones importantes para el desarrollo de lo que se llamará después como marxismo cultural. En su entendido, las ideas marxistas deben ser insertadas en la sociedad de manera silenciosa, sin los rótulos, ganando primero la conciencia de la gente, llegando a lo más imperceptible para el ser humano, como lo es la cultura. De esta manera les da a los intelectuales una gran importancia dentro de este proceso de propagación de las ideas contrahegemónicas, ubicando a los maestros y los periodistas en la vanguardia de esa élite intelectual que, según él, deberían ejercer el poder, una idea casi emulada de Lenin cuando afirmaba que debía haber una vanguardia en la clase obrera que dirigiera la toma del poder. En ese caso era la dirigencia del partido. Para Gramsci, la clase obrera no siempre tiene una conciencia de clase correctamente construida, por lo cual debe ser la clase intelectual la que dirija el proceso revolucionario, y la esencia no era la realidad social, sino lo que de ésta se percibía. La conciencia y la realidad no existen por sí mismas, sino que no son más que un producto social. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Antonio Gramsci. Muchas gracias. La teoría de la reproducción. Esta teoría de la reproducción salió en la década de 1970, escrito por Pierre Bourdieu y Pascal, el cual habla de cómo la educación sirve a la reproducción social. Violencia simbólica. Es un concepto creado por Pierre Bourdieu. Es algo que se usa en las ciencias sociales para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través de imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados, de una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y las estructuras mentales. La acción del sentido práctico posibilita la conciencia entre los hábitos y el espacio social, en la medida en que los hábitos incorporan el principio de visión y de división constitutivo de un orden social o campo. Para Pierre Bourdieu, toda educación es violencia simbólica. No existe una educación no represiva o emancipadora, al estilo de la mayéutica socrática o el cambio de Rousseau, ya que toda acción pedagógica implica este doble arbitrario cultural como vale. Se impone un conocimiento como válido. Es la capacidad de imponer ciertos significados e imponerlos como válidos y legítimos, siendo el sistema de educación que refleja la estructura de la dominación, el control social y el modelo de enseñanza. La escuela. Misión. Para Passerón, la educación es el agente fundamental de la reproducción y la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases. La escuela. Inculcar, transmitir y conservar la cultura dominante, reproducir la estructura social y sus relaciones de poder. El profesorado tiene la autoridad de formador y autoridad pedagógica. La alta cultura o clase dominante.
cultura socialmente legitimada y aceptada como válida. Birbordil y Passerón nos afirman que a medida en que poseemos más conocimientos, podemos acceder de clase o podemos ascender de clase social y tener éxito. La teoría de la reproducción tiene una división de clases, la dominante y la dominada. La dominante es surgida a partir del capitalismo y el control social. Para ello se distinguieron tres modelos principales. Cultural. Este mantiene los estratos sociales, enseñándonos desde la primera infancia el lugar que tiene la persona en la sociedad. 2. Económico. Este busca mantener la diferencia de clases y el poder de la clase dominante. 3. Hegemonía del Estado. Es donde la clase dominante mantiene y justifica poder. Todo esto genera controversia en la sociedad y ocurre la llamada teoría de la resistencia social, que busca generar agentes de cambio social caracterizado y fundamentado por 1. Estudiantes de pensamiento crítico. 2. Investigadores de su entorno. 3. Emprendedores con visión a futuro. Y 4. Desarrollo de líderes con el fin de cambiar el status quo para establecer nuevas clases sociales. Buenos días, querido público. Hoy hablaremos de Samuel Bowles, Herbert Hintis y la teoría de la correspondencia. Así que, comencemos. Bowles y Hintis son, entre muchas otras cosas, dos grandes economistas norteamericanos a lo largo de la historia. Herbert Hintis nació en 1939. Es un científico, educador y escritor. Es importante en el campo de economía por sus ideas sobre el altruismo, la cooperación, la teoría del juego epistémico, la reciprocidad fuerte y la teoría del capital humano. Samuel Bowles nació en 1939. Es un economista y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, donde continúa enseñando cursos de microeconomía y la teoría de las instituciones. Bowles y Hintis escribieron Schooling in Capitalist America en 1976, libro que se ocupa del entorno institucional en el desarrollo del sistema escolar moderno y en que postulan su teoría de la correspondencia. En su libro, analizan el fracaso de las reformas en educación secundaria que pretendían una educación democrática y libertadora, llegando a la conclusión de un fracaso del sistema educativo convirtiéndose en un sistema burocrático. En la escuela se desarrollan unas relaciones sociales que se corresponden miméticamente con las relaciones sociales de producción, para lo cual se nos educa en la escuela principalmente para dos cosas: para producir y para aceptar nuestro lugar en la estructura social. Desde el capitalismo, los trabajadores no pueden tener prácticamente ninguna injerencia con respecto a su trabajo, pues todas las decisiones que se toman en sus trabajos son elegidas y aprobadas por sus directivos. El primer campo de investigación fue el de discutir el núcleo capital humano y mostrar que la desigualdad de clases seguían constituyendo un elemento fundamental a la hora de entender las desigualdades sociales. Las relaciones sociales de la educación son una réplica de la división jerárquica del trabajo. Los diferentes niveles de educación colocan a los estudiantes
dentro de los diferentes niveles de la estructura ocupacional y, correspondientemente, tienden hacia una organización interna comparable. El proceso de aprendizaje de conocimientos a nivel educativo se establece por la competencia, que se mide por evaluaciones sumatorias, manifiestamente sustentadas en criterios meritocráticos. En las imágenes que verán a continuación, se verá reflejado lo que ha dejado el capitalismo y la educación en nuestra vida cotidiana. Para que podamos reflexionar un poco más acerca de nuestra educación y el capitalismo, les dejo la siguiente frase. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. A ver, eso lleva 8 semanas. Dije semanas, son segundos. La educación como institución social. Concepto de institución social. Las instituciones son los valores, normas y costumbres que regulan y definen la identidad y el desarrollo general de la persona, la sociedad y sectores de ella. Hay dos grupos generales, las primarias o de tipo universal, que se encuentran en todas las culturas y que marcan las pautas de comportamiento general de los miembros, y las secundarias, que realizan funciones más específicas derivadas de las instituciones primarias. Funciones de la educación como institución social. Reproducción de la estructura social. Hablar de la educación como institución es hablar de la familia y la religión, donde observamos la necesidad de instrucción, de la transmisión del conocimiento que se hereda de generación tras generación. La escuela es una institución social complementaria e influenciada por otras instituciones sociales como las domésticas, políticas y religiosas. Los códigos de comportamiento e ideologías del grupo social sirven como linderos que limitan el accionar de la escuela, además de colaborar a que los niños, jóvenes o adultos se puedan adaptar a las jerarquías que encontrarán en las instituciones sociales, así como favorecer el desarrollo de los hábitos que determinarán su futura labor en el trabajo. El autor propone que la sociedad contemporánea exija que el sistema educativo produzca personas educadas que se puedan involucrar en un mundo sin perder sus tradiciones locales particulares. Proyecto de cambio social. En el proceso de transformación de la sociedad, el cambio más grande que habrá de producirse será el del conocimiento, en su forma y en su contenido, en su significado y en su responsabilidad, y en lo que significa ser una persona educada. La resistencia social supone necesariamente un rechazo a un orden preestablecido o impuesto, ello en el marco de las relaciones del poder con el saber como mediador de dicha relación. Al tiempo de la búsqueda individual o colectiva de otras prácticas, determinarán sus principales características como fenómeno social. Formación para la ciudadanía. Se afirma que no es un buen ciudadano quien no respeta las leyes. De más que desde Aristóteles se afirma que toda sociedad depende de la acción democrática responsable de sus miembros. Los reclamos cada vez más comunes de igualdad, libertad y justicia social exigen la construcción de nuevos contratos democráticos más inclusivos, equitativos, participativos y solidarios, rompiendo con la típica idea de un Estado activo y una ciudadanía pasiva que interioriza y ejecuta. En esto es fundamental la escuela, ya que en ella se construyen las dinámicas de interacción entre sujetos y de ellos frente al saber y cómo se comparte. Del mismo modo, de cómo se construye una ciudadanía responsable, racional y autónoma, la cual deberá impactar favorablemente en la legitimidad, la salud y la supervivencia de las instituciones sociales. Principales instituciones educativas. La familia. Es la unidad fundamental de la organización social y está compuesto como mínimo por dos miembros o individuos que conviven de forma estable, como consecuencia de un matrimonio o una unión consentida, y que cooperan regularmente en la reproducción material de su existencia, repartiéndose el trabajo dentro y fuera de la unidad. La experiencia familiar de los niños al interior de sus familias posee consecuencias sociales importantes, ya que implican la creación de hábitos, de comportamientos, roles y estratificación social, además de los límites sociales y el autocontrol, la valoración propia y ajena, sentimientos y actitudes frente al poder y la autoridad, así como frente a un mundo que de forma determinada influencian en el desarrollo de la sociedad en general, tanto como para su vida futura y para tener una convivencia sana en la sociedad. La escuela.
La educación es un hecho social inherente a las sociedades humanas y determina el alcance de los fines sociales individuales y colectivos. Sin embargo, esta debe ser potenciada desde el preescolar por el establecimiento de los siguientes escalones en proceso de formación de la persona. Los docentes, profesionales de esta área, deberán organizar, transmitir y circular de los bienes materiales y espirituales que se hacen parte de la herencia social, buscando legar a las nuevas generaciones dicha herencia, preparándolos para el desempeño de las labores esenciales, haciéndolos útiles para la sociedad. Dentro de la escuela, el trabajo en grupo permite favorecer el aprendizaje de roles y habilidades sociales, así como el manejo de conflictos, castigos y recompensas que apoyan las actitudes y conductas de los sujetos. Así, si una persona no asiste a la escuela, no podrá adquirir las habilidades para interactuar en sociedad, ni competir en el mercado laboral de su sociedad. I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. Doce segundos después. Problemas sociales de la educación. Crisis de la educación. Entenderemos por crisis toda irrupción del curso regular y previsible de los conocimientos, perturbación del hábito o costumbre que requiere consciente y constante atención por parte del individuo o del grupo a fin de restablecer el equilibrio, estableciendo nuevos hábitos y costumbres más adecuados. La crisis del sistema educativo, en términos sociológicos, es una crisis social la cual podemos comprender como un momento de gravedad en la vida social. Durante los procesos de cambios o crisis social, la capacidad de dirección de los mismos es incierta y el único criterio objetivo, de forma consensuada por los estudiosos, que puede utilizar para juzgarla es el de las consecuencias en la unión o en la desunión, mayores o menores del grupo o nación. La opinión pública y la educación en México. La opinión pública es un fenómeno social que posee rasgos muy distintivos en nuestras sociedades actuales. Para hablar de opinión pública tendríamos que hablar del público, que es un grupo o multitud que, de forma dispersa, varía su idea o constitución a través del tiempo, que no poseen ni tradiciones ni una conciencia clara de sí mismo y que hoy en día hace referencia a las ideas que sobre temas muy variados expresan principalmente los medios de comunicación masiva. Los avances tecnológicos de la última mitad del siglo XX dieron lugar a una gran revolución de las comunicaciones humanas. La función actual y los retos de la escuela en la educación de las personas. En primer lugar, se encuentran determinados fines inmediatos y particulares ligados a las condiciones y exigencias vitales de cada colectividad. Una política educativa se puede distinguir en tres planos. 1. El plano nacional. 2. El plano correspondiente a cierto tipo de civilizaciones. Y 3. El plano universal y humano. Observamos un proceso en el que se inhiben las responsabilidades educativas y de otros agentes sociabilizadores, principalmente de la familia. Ello, entre otros factores que se deben a la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Este fenómeno de movilización social se relaciona con diversos aspectos de la realidad contemporánea, pero principalmente a la necesidad del aparato productivo capitalista que requiere más de una mano de obra y que esté relativamente calificada para desempeñar su trabajo. Los problemas en la ciudad y el campo. Mucho de lo escrito que encontramos en los libros desde la primaria sobre el tema de migración del campo a la ciudad. El mensaje encerrado explícito y evidente es que la producción del campo es la que posibilita el crecimiento y progreso de las ciudades. Al mundo rural se le comprende gracias a su antagónico que es el mundo urbano. De hecho, la migración de vastas franjas poblacionales del campo a la ciudad le dieron fisonomía a un mundo que hoy conocemos. El crecimiento de la Ciudad de México inició su momento de expansión en la década de 1940 con el industrialismo en la llamada época del milagro mexicano y alcanza sus niveles más altos entre 1950 y 1970. Desigualdad y pobreza social. La desigualdad social se entiende como las diferencias de prestigio dentro de una sociedad predeterminadamente homogénea, basada sobre todo en las diferencias de procedencias familiares, riqueza, ingreso, influencia política, educación y moral. La pobreza también se puede definir como una condición de recursos necesarios para alcanzar y mantener el nivel de vida que se considera decente, civilizado, tolerante a lo largo del plazo, sin grandes sacrificios por un individuo o una familia, un determinado segmento de estrato o clases de la población.
Definen mejor al mundo actual, incluso las grandes diferencias existentes entre los pueblos del mundo, principalmente en lo referente al acceso a bienes y servicios básicos. Son consecuencia de los procesos económico-productivos que con diferentes resultados se han vivido en las últimas décadas y son productos de los principales factores que intervienen en los conflictos actuales y las dificultades económicas, los problemas de acceso a las propiedades de la tierra en el mundo rural, la inestabilidad política y las religiones. Globalización o mundialización. La población de los países pobres o subdesarrollados conoce perfectamente la riqueza y el desahogo con que viven sus clases dominantes u oligarcas en prácticamente todos los lugares del mundo y es consciente de esas desigualdades. Equidad de género. El término o idea de género ha sido definido de varias maneras, por el lado científico teórico de la psicología social y también de la sociología como una construcción social e histórica, producto del desarrollo cultural, lo cual establecería lo que es propio del hombre y de la mujer, que se aprende y enseña a través del proceso de socialización. La idea de género también es cambiante, por ser aprendidas en las prácticas y actitudes, roles sociales y en las relaciones que inesperada o necesariamente pueden ser modificadas o susceptibles de los cambios por medio social particular. Tercera edad. Las definiciones que sobre la vejez encontramos en amplia literatura ponen de relieve el aspecto biológico y plantean que es un proceso progresivo y desfavorable hasta cierto punto de cambio tanto a nivel fisiológico como anatómico, producto de este paso natural del tiempo y que de forma inevitable concluye con la muerte. El grupo social de personas mayores ha tenido un incremento exponencial en los últimos 50 años, producto de que los fenómenos de la baja natalidad y la mejora en la calidad de vida promedio de la población. Debido a este hecho, han crecido las diversas problemáticas que se asocian a dicha etapa humana. No olvidemos que los viejos tienen muchas funciones sociales inmersas en tradiciones culturales aún muy vivas, el servir de consejeros para todas las generaciones, el cuidado y mantenimiento de la casa u hogar, y uno que es de gran ayuda para las jóvenes generaciones de padres de familia, el cuidado de los hijos. Gracias por ver nuestro programa. Hasta la próxima. Wow, wow, wow.